Esta es la predicación del domingo 27 de junio de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. En esta mañana vamos a predicar sobre el texto de Efesios, capítulo 2 de Efesios, versículos 11 al 22. No lo vamos a leer ahora porque lo vamos a ir viendo versículo a versículo para así no hacer demasiado extensa el vídeo. Como digo, en esta mañana la predicación tiene como base la segunda parte del capítulo 2 de la carta a los Efesios y la primera parte que ya la vimos la semana pasada, en los versículos 1 al 11. Esa parte que es muy conocida en las iglesias evangélicas, sin embargo, esta segunda parte frecuentemente se olvida, frecuentemente nos olvidamos de ella. Y sin embargo, lo que hay que darse cuenta es que en realidad, aunque yo he dicho parte 1 y parte 2 por una cuestión de orden, y una cuestión porque no se puede ver todo en una misma predicación, un mismo domingo, en realidad no son dos textos independientes, sino que forman parte de la misma argumentación. El texto está procediendo de una forma orgánica, unitaria, y no estamos legitimados para decir aquí hay una parte y aquí otra parte, porque en realidad conforma una unidad. Y esto es el problema siempre de tener las divisiones que tenemos hechas en la Biblia. En primer lugar, la división en versículos y capítulos, que efectivamente nos ayuda muchísimo, pero que en otras ocasiones nos juegan malas pasadas. Y otra, que las ediciones de nuestras Biblias están preparadas muchas veces con divisiones o subdivisiones bueno, porque son subjetivas hasta un cierto punto y que por lo tanto a veces pues, nos hacen tener unos patrones de lectura porque nos paramos en esas subdivisiones, cuando en realidad esas subdivisiones a veces no son las más correctas. Y esto es lo que ocurre en este texto, porque precisamente el versículo 11 empieza con un por tanto, o con un pues, por tanto acordaos, o recordad pues, como tengo también en otra versión, de forma y manera que existe una causación, una causalidad entre lo que viene a partir del versículo 11 y lo anterior. No hay una escisión, una separación, sino que hay una relación de causa-efecto entre estas dos partes del texto. El capítulo 2 comienza diciendo que tanto gentiles como judíos están en igualdad de condiciones sin Cristo porque están bajo el poder del pecado, ¿no? Así que la salvación, que es por gracia, por medio de la fe, une a Cristo en su cruz y en su resurrección para rescatarnos de la muerte y darnos vida. Por tanto, como consecuencia de lo anterior, como resultado de lo anterior, esto es lo que nos ha dicho 1.11, como consecuencia de eso, lo que encontramos a partir del 11, los gentiles, a través de la unión con Cristo por medio de la fe, son ahora hechos participantes de la promesa y del pueblo de Dios. Aunque no eran parte del pueblo de Dios, ahora en Cristo lo son. Y esto es lo que nos está diciendo básicamente lo que tendremos del 11 hasta el 22. Hay también una similitud entre el versículo 1 del capítulo 2 y el versículo 11 de este capítulo 2. En ese versículo 1 que viene 1 y 2, que está hablando de los efesios tanto en cuanto a gentiles, y está diciendo, bueno, están en igualdad de condiciones que el pueblo de Dios, que los judíos como pueblo de Dios. Eso que está muy desarrollado en el principio de la carta a los romanos, como ya decíamos la semana pasada, tiene ahí una forma mucho más sintética y concentrada en este capítulo, al principio de este capítulo 2, y vuelve a retomarse en este versículo 11, en el que dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles,
En cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Claro, los efesios eran gentiles según los esfuerzos humanos, según las posibilidades humanas. Sin embargo, de una manera muy sutil, el apóstol Pablo iguala a judíos y gentiles cuando dice que aquellos que llaman a los gentiles incircuncisos tienen su propia circuncisión hecha en la carne, hecha con mano en la carne. Es decir, también según los esfuerzos humanos. Ya explicamos que la carne no tenemos que, cuando encontramos la expresión carne o la carne, no siempre tiene que ver con el pecado. La carne son las capacidades humanas, los esfuerzos humanos, las limitaciones humanas o incluso la corporalidad humana. Pero esa carne, precisamente porque el ser humano está guiado o vive según la carne, según las posibilidades humanas, se encuentra en unas condiciones óptimas para estar colonizado por el poder del pecado. Pero no siempre que encontramos carne tiene que ver con el pecado. Por lo tanto, en ese sentido, sí, los gentiles son gentiles según la carne, pero es que los judíos que llaman incircuncisos a estos gentiles, su seña de identidad se basa en una obra hecha en la carne. Y de una forma está igualando judíos y gentiles. Tanto los gentiles en su circuncisión como los judíos en su circuncisión actúan según la carne, es decir, según los esfuerzos humanos. Y ya veíamos en Gálatas cómo las obras de la ley estaban dentro del ámbito de la actuación según la carne. Sigue diciendo el versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Fijaos aquí lo que está enfatizando el texto, que en el pasado, antes de conocer a Cristo, los gentiles, claro, por ser gentiles, estaban lejos del pacto de Dios con su pueblo y de la pertenencia al pueblo de Dios y por lo tanto lejos de las promesas de Dios. Pero en lugar de decir que lo están porque no pertenecen al pueblo de Dios, porque no están circuncidados, como sería la lógica judía, el punto de referencia está, el énfasis está en aquel tiempo estabais sin Cristo. Es decir, estabais alejados del pueblo de Dios porque estabais sin Cristo, no porque no estuvierais circuncidados. Esto es lo que está aquí argumentándose. Por lo tanto, estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esta es la expresión que usa aquí el texto. Porque estaban lejos del pacto de Dios con su pueblo y de la promesa dada a Abraham. Aunque esa promesa, como ya hemos visto anteriormente, tenía como finalidad, como dimensión de alcance, los propios gentiles. Vale. Ahora bien, como ya hemos dicho, ¿cuál es el signo de pertenencia al pacto? Y con ello al pueblo de Dios, la circuncisión. Sin embargo, ya Pablo se ha encargado de igualar circuncisión e incircuncisión porque ambas están dentro del ámbito de la carne, según la carne. Esa circuncisión que separaba a judíos de gentiles, esa obra de la ley que está separando a judíos y gentiles, porque ambas están hechos según la carne, ahora va a quedar transformada, ahora va a quedar anulada. Por lo tanto, el lugar que ocupaba el lugar de la circuncisión, ahora lo ocupa Cristo.
que comienza este versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Por lo tanto, lo que marca, como ya vimos en Gálatas, a partir de Cristo, la pertenencia al pueblo de Dios no es la condición de judío, no es el pasar por la circuncisión y por el resto de obras de la ley, sino por la mediación de Cristo y, en ese sentido, por la fe. Es decir, que los gentiles están fuera del pacto y con él de la promesa de Dios porque estaban sin Cristo, no porque no estuvieran circuncidados. Estar sin Cristo es lo que les lleva a estar sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, versículo 13, en Cristo Jesús, fijaos, la contraposición de ese versículo 12, sin Cristo y ahora, pero ahora estáis en Cristo Jesús. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora que estáis en Cristo, por gracia, por medio de la fe, como se ha dicho en 1:10, ahora, sin tener necesidad de la circuncisión, solo por estar en Cristo, los efesios son hechos cercanos al pueblo de Dios. Y más que cercanos, son hechos parte del mismo pueblo de Dios, que es lo que tenemos en el versículo 14. Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Si la circuncisión es la que marca o la que marcaba la pertenencia al pueblo de Dios, y esto dividía a judíos de gentiles, ahora ese lugar lo ocupa Cristo, entonces ya no hay separación. Todos los que están en Cristo, por medio de la fe, pertenecen sin distinción al pueblo de Dios. Todos los que están en Cristo, por medio de la fe, pertenecen sin distinción al pueblo de Dios. Como veremos, la justificación por la fe, por gracia, por medio de la fe, va unida sin separación a la pertenencia al pueblo de Dios. Incluso esta distinción entre judíos y gentiles estaba físicamente representada en el propio templo de Jerusalén, en el que el espacio de los judíos, el atrio, el espacio de los judíos y de los gentiles estaba delimitado físicamente. Estaba el patio de los gentiles, el atrio de los gentiles, o los gentiles tenían su propio patio, su propio atrio, ¿no? Y ese espacio de separación entre judíos y gentiles no podía ser violado so pena de muerte. O sea que el gentil no podía estar en el patio, en el espacio de los judíos. Pues bien, esta distinción, lo que está diciendo aquí en los textos, está abolida en Cristo, a través del único pueblo de Dios. Pues sigue diciendo en el versículo 15, aboliendo Cristo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Cristo ha abolido en su carne, y aquí carne, como vemos, significa cuerpo, ya he dicho esto varias veces, la ley, es decir, bueno, a decirlo, Cristo ha abolido en su carne la ley con sus mandamientos y con sus ordenanzas. Y esto es un poco, o la supera, o la completa, como queramos verlo, lo que vemos en Gálatas 3, versículo 13 al 14. Que decía allí, la cruz de Cristo está superando la ley, aboliendo las obras de la ley, para que de esa manera la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu, que es lo que está diciendo Gálatas, ¿no? Claro, la promesa dada a Abraham era que iba a constituir a partir de él un pueblo para ser de bendición a todas las naciones. Pero en el momento que se introduce la circuncisión como elemento, como señal de pertenencia al pueblo, eso, y con ello la ley, o eso gracias a porque se introduce la ley
se convierte, o más concretamente las obras de la ley, la circuncisión, el sistema de pureza y el sábado representa un freno, representa un obstáculo para que la promesa de Abraham se cumpliera. Es decir, para que los gentiles quedaran incluidos de pleno en el pueblo de Dios de forma totalmente integrada como miembros de pleno derecho, diríamos hoy. ¿Qué es lo que ocurre? Que Cristo en la cruz, haciéndose maldición, porque la ley sancionaba al que colgado en un madero como maldito, pues le está superando la ley, está haciendo inservible la ley. ¿Para qué? Para que ese freno, ese obstáculo que había para que los gentiles se incorporaran al único pueblo de Dios pudiera estar, eh, pudiera desaparecer. Pues bien, esta misma, que es eso lo que está diciendo Gálatas, en esta misma lógica, es lo que tenemos aquí en Efesios. Cristo en la cruz está aboliendo las obras de la ley para poner en marcha una nueva creación. El anticipo de esa nueva creación es que judíos y gentiles están unidos en un único pueblo, pero que también en ese único pueblo hay un nuevo ser humano, que no está conformado por las leyes humanas, sino por Cristo y por la acción del Espíritu Santo, que es lo que hemos estado viendo. Y es lo que nos dice el versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Aquí está haciendo una comparación entre el pueblo y el cuerpo humano, la corporeidad humana y la corporatividad del pueblo de Dios, ¿no? De hecho, la iglesia también se menciona en el Nuevo Testamento como cuerpo de Cristo. Entonces, tenemos, por tanto, la cruz es la reconciliación en un solo pueblo, en un solo cuerpo, a judíos y gentiles. De manera que esas enemistades mutuas que había entre ellos, entre esos dos pueblos, quedan abolidas, quedan superadas. Sigue diciendo versículos 17 y 18, y vino Cristo y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a nosotros que estábamos cerca y los que estáis cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Y veis que nuevamente judíos y gentiles están aquí igualados, de forma manera que todos tienen el mismo acceso al Padre. ¿Por qué? Por un mismo Espíritu, por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Cristo ya en la cruz ha reconciliado a judíos y gentiles. ¿Por qué? Porque ha abolido esas obras de la ley, esa separación que está marcada por la propia ley. El Evangelio, entonces, aquí es claro, judíos y gentiles forman parte del mismo pueblo de Dios y tienen acceso al Padre por medio del Espíritu gracias a la cruz de Cristo. El resultado de lo anterior, el versículo 19, por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. El resultado de la justificación no es que seamos declarados justos en solitario, no es que estamos en abstracto delante de Dios, nosotros como individuos. El resultado de la justificación es que somos declarados justos y pertenecientes con esa declaración de justicia a la familia de Dios, al pueblo de Dios. El contexto de la justificación es el tribunal de justicia, pero el resultado de esa declaración de justicia es la pertenencia a la iglesia. Justificación e iglesia, como dijimos antes, van unidas, no están separadas. En esa familia de Dios somos edificados, como leemos en versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas,
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y aquí tenemos un correctivo sobre el individualismo moderno. Ya los que me escucháis habitualmente sabéis que siempre pongo mucho énfasis en este aspecto porque me parece un elemento muy propio de nuestra cultura moderna y tardomoderna. Y estamos tan acostumbrados a ese individualismo que tanto nos caracteriza en nuestra sociedad, que lo hemos asumido como natural dentro de la Iglesia. Y eso nos lleva a muchísimos problemas, tanto en lo que es la vida eclesial como en nuestra propia vivencia de la fe. Los devocionales evangélicos están llenos de reflexiones piadosas sobre la transformación de nuestras vidas como individuos, ¿no? Y podéis entrar en internet y encontraréis miles de textos, de reflexiones en este sentido, ¿no? La idea siempre es la misma. El poder del evangelio es transformador, pero transformador de ti como individuo, como persona individual. Y toda la transformación que tiene el evangelio tiene que ver contigo como persona, como individuo. Como mucho llega esa transformación a tu vida personal, familiar. Pero ahí se queda. Claro, esto es un esquema muy concreto de la recepción de nuestra cultura moderna y en ese ámbito de una determinada forma de entenderla. Sin embargo, aquí en Efesios nuestra edificación no es en solitario. Y no está hablando de la edificación personal, de una construcción de uno mismo, claro, porque la Biblia está alejada de esas categorías de pensamiento, claro, evidentemente, ¿no? Nuestra edificación no es en solitario, sino como parte de la familia de Dios. La familia de Dios está aquí asimilada, se usa la metáfora de un edificio. En ese edificio tenemos los cimientos, son la transmisión de la palabra que han hecho los apóstoles y los primeros profetas y después los apóstoles. El fundamento está puesto por profetas y apóstoles, porque con su ministerio de la palabra, con su transmisión de la palabra, a través de sus palabras, han transmitido la palabra de Dios. Pero si bien los apóstoles y profetas son el cimiento, la pieza clave por el que el edificio se mantiene es Jesucristo. Es decir, los pilares, diríamos nosotros hoy, es Jesucristo. El fundamento, pues la transmisión que han hecho profetas y apóstoles de la palabra, y la palabra es Cristo, pero los pilares de ese edificio es Cristo mismo. Jesús, el Cristo, Jesús, el Mesías. Por eso sigue diciendo el 21, en Cristo, todos los que están en Cristo, todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Es muy claro. En Cristo somos un edificio en construcción del que nosotros como individuos formamos parte. Pero esa edificación no es la edificación de mí como individuo, como persona solitaria. Es la edificación del cuerpo de Cristo, del edificio. Aquí no habla de cuerpo, hemos hablado anteriormente de cuerpo. Aquí habla del edificio que es Cristo, del edificio de Cristo, podríamos decir. Por tanto, claro, no se trata de la edificación mía, sino la edificación de algo más grande que nosotros mismos, de la familia de Dios, del cuerpo de Cristo, del edificio que representa el pueblo de Dios. Y es lo que tenemos en el versículo 22, en quien vosotros también, como antes gentiles, ahora que estáis en Cristo, que pertenecéis al mismo pueblo de Dios, sois juntamente edificados para ¿qué? Morada de Dios en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el templo que representa, el templo representaba la presencia de Dios.
y esa presencia de Dios en Cristo es el mismo. Y ahora que Cristo ha muerto en la cruz, ha resucitado y está ascendido a los cielos, ese edificio es el pueblo de Dios, en el que Cristo es esos pilares que lo sostienen. ¿Para qué? Para que seamos, para constituir morada de Dios en el Espíritu Santo. Es decir, que Dios está presente en el mundo a través de su pueblo. Todos los que creen en Cristo pertenecen a este edificio, para, como pueblo de Dios, constituirnos en el templo de Dios, que representa la morada de Dios a través de su Espíritu. Hay una unión entre la eclesiología y la Trinidad, aquí, si lo queremos hablar en términos, digamos, doctrinales. Lo que nos interesa resaltar es que frecuentemente se ha hecho de la justificación una doctrina abstracta, de una relación ideal entre Dios y el ser humano en cuanto a individuo solitario, pero esa de una manera ajena, de una manera de pensar ajena a la propia Biblia. Lo que nos cuenta la Biblia forma parte siempre de una narración mayor, de una macronarración, y vemos siempre cómo los profetas están aludiendo siempre a esa narración, como por supuesto todos los evangelios están aludiendo a esa narración mayor, y como el propio Pablo está aludiendo a esa narración mayor. Tenemos siempre, la Biblia tiene un marco narrativo, se nos está contando una historia, que es la historia de salvación de Dios. Y todo lo que se cuenta en la Biblia, todos los textos de la Biblia están incluidos como forman parte de esa narración. De cierto modo, nosotros, con nuestra vida diaria, también formamos parte de esa narración, porque esa narración está todavía sin terminar, está todavía por cerrarse. Pero la Biblia siempre tiene ese marco narrativo. Por lo tanto, no son los versículos aislados los que importan, y podemos estar aludiendo a versículos sueltos, sino que los versículos tienen su sentido porque forman parte de una narración mayor, de un marco narrativo siempre mayor. Por eso no hay que contentarse con los versículos sueltos, sean citarlos, aprenderlos de memoria o meditar en ellos de forma aislada, sino que si hay que aprender de memoria, aprendamos unidades literarias completas dentro de la propia Biblia. Por lo tanto, no te contentes con aprenderte un versículo de un salmo, sino apréndete el salmo entero, porque es la manera de no desfigurarlo en su sentido, y como eso todo. Pero de la misma manera que tenemos siempre ese marco narrativo presente a lo largo de toda la Biblia, y en ese marco debemos leer la Biblia y entender la Biblia, interpretar la Biblia dentro de ese marco, de la misma manera, dijo, el receptor de esa salvación no es nunca un individuo solo o aislado. Esto no significa, claro, que nuestra cultura está totalmente conformada por la construcción de la persona individual. No entendamos que la salvación tiene también esa dimensión individual. No estoy diciendo eso. Claro que la tiene, pero que no debemos reducirlo a eso. Que la salvación, por tanto, en la Biblia nunca es un individuo solo aislado, que quiere decirse que no tiene ese enfoque, esa comprensión, esa manera de conceptualizar las cosas, sino una persona que siempre está en relación a otras como parte de un pueblo de Dios. No somos individuos aislados, formamos parte de un pueblo. Es más, el pueblo tiene precedencia sobre el individuo. Y esto es una forma en la que, como piensa la Biblia, contraria completamente a cómo lo hacemos nosotros por nuestra cultura. El receptor de la salvación de Dios, por decirlo de alguna manera, es una comunidad y no un individuo.
Y ya lo he explicado en otras ocasiones y no quiero que nadie se lleve a engaño ni nadie se lleve a equívoco. No es que por pertenecer a la comunidad seamos salvos. No es ese es el concepto. Tampoco es este el concepto. La única relacionalidad salvadora es en Cristo, estar en Cristo. Pero ese estar en Cristo, lo que tenemos que entender es que no se hace en una relacionalidad individual solo entre Dios y yo, sino que automáticamente, por decirlo de esta manera, en la medida en que estamos en Cristo, pertenecemos al pueblo de Dios, no como un añadido, no como una elección, no como una opción, sino que es una realidad única. Frecuentemente cuando pensamos en la Iglesia, también podemos pensar en la Iglesia como la suma de creyentes individuales. Incluso cuando pensamos en la Iglesia como comunidad, pensamos en cómo la comunidad me sirve a mí en cuanto individuo. Esto es una forma muchas veces que no nos damos cuenta, pero es nuestra manera de pensar. Es decir, no es... podemos, sí, en muchas iglesias tienen mucho énfasis en el aspecto comunitario, pero un aspecto comunitario que siempre está en función del individuo, de cómo la comunidad responde a mis deseos, cómo la comunidad responde a mis necesidades, cómo la comunidad responde a mis preocupaciones individuales. Pero claro, esas hacer una comunidad dependiente del individuo, es de alguna forma hacer esa comunidad subjetiva, desobjetivar la comunidad. En realidad es una comunidad que en realidad no es comunidad, es una, una relación intersubjetiva entre otros, no es una construcción común, sino que es una unión de individuos. Y en la medida en que ese conjunto de individuos está satisfaciendo mis necesidades, mis preocupaciones y mis deseos individuales, entonces es comunidad. Vale, y me interesa. Pero si no lo es, entonces me legitima a mí, ¿para qué? Para abandonarla. Pero claro, es una manera de determinar que la comunidad siempre está en función del individuo. En ese caso, la comunidad está al servicio del individuo. Y pensamos que si no cubre esas necesidades individuales, pues entonces no es propiamente comunidad. Claro, de ahí parten muchísimos de los problemas y de los conflictos que existen en las iglesias, parten de aquí. ¿Por qué? Porque estamos pensando siempre en términos individuales. Y estamos pensando siempre en términos de que la iglesia está para servirme a mí. Claro, y este es el pecado original, permíteme expresarlo de esta manera, de la evangelización y de la concepción de la iglesia, de muchas iglesias evangélicas, las que hacen relevantes o se intenta ser relevante la vida de las personas, tanto en cuanto cubren las necesidades de las personas, tanto en cuanto las personas que están solas dejen de estarlo, en las personas que tienen una determinada necesidad, las personas que son inmigrantes tengan una comunidad en la que integrarse y en la que sentirse como en casa. Las personas que están, cualquier problemática X, no quiero seguir mencionando problemáticas concretas, tienen una solución o un respaldo o una sanción de cualquier tipo. Pero claro, ¿eso qué ocurre? Ocurre que las iglesias entonces se convierten en comunidades terapéuticas en función de los individuos y además en el que las expectativas y en las que las actividades de las iglesias se multiplican indefinidamente. Claro, ¿qué ocurre? Que eso agota a las iglesias, porque no hay ninguna iglesia que sea capaz de satisfacer tantas necesidades. Máxime cuando las iglesias, además, son comunidades muy pequeñas, sobre todo aquí en España, su mayor parte. Por lo tanto, eso es imposible.
¿Y qué le pasa a los pastores, ancianos o cualquier otro tipo de liderazgo? Pero bueno, me centro en la figura del pastor, pues que muchas veces son presa frecuentemente de toda esa red de expectativas insatisfechas. Pues si eso es difícil para una comunidad, para una iglesia, cuanto más para una única persona, que tenga que se espere, que tenga que satisfacer las necesidades de cada uno de los fieles o de los miembros o de los hermanos que constituyen la iglesia. Por lo tanto, eh, esta forma de entender la iglesia nos lleva pues, al conflicto, nos lleva a la parálisis, nos lleva a un montón de aspiraciones, de satisfacciones, que está muy en la lógica también del consumo y de la sociedad terapéutica en la que vivimos. Pasa lo mismo con la familia. Ya no de la iglesia, sino en la sociedad contemporánea. Muchas veces se dice que hay muchos divorcios en la sociedad contemporánea porque la gente no cree en el matrimonio. Y es precisamente, justamente lo contrario, la gente cree demasiado en el matrimonio porque hemos convertido el matrimonio y la familia como el espacio social en el que se generan las fuentes de sentido para las personas, y en la medida en que entonces todo un camino de realización, de satisfacción, de construcción individual pasa por la pareja o pasa por los hijos o pasa por la familia, pero como personas humanas, pues como seres humanos que somos, somos contradictorios, pecamos, no cumplimos las expectativas de los demás, por lo tanto, eso es un foco de tensión y un foco de conflicto. ¿Qué ocurre? Eso es lo que lleva a la disolución y a la ruptura en muchas ocasiones. Pero no es que no se crea en el matrimonio, porque la gente se vuelve a casar de segunda a tercera o tener relaciones estables, estén sancionadas como matrimonio, no, me da igual. Pero en realidad es la misma idea, es decir, al final se carga la iglesia o la familia o la pareja de tantas expectativas que tienen que cubrir, de necesidades, de sentido, etcétera, etcétera, que es imposible, y como es imposible, pues al final acaba la frustración, el desaliento, etcétera, etcétera. Y es lo que, por eso, pues a muchas personas pues, es lo que les ocurre, tanto de decepción con la iglesia como de decepción con el matrimonio, o de decepción con sus propias familias, o de decepción consigo mismos. Y es que es el problema, porque hemos creado una cultura y una sociedad que todo pasa por mí, y este es el gran problema. Y por eso yo hablo tanto de cambiar de estos patrones de cultura y estos patrones de sociedad, porque nos llevan al fracaso, a un activismo constante, y nos llevan a una insatisfacción. En la Biblia, por tanto, tenemos un esquema completamente contrario. Es la comunidad del pueblo de Dios la que nos constituye como personas creyentes. Es decir, siempre el pueblo de Dios es previo al individuo. Antes que yo acepte a Cristo como un Señor y Salvador personal, ya está el pueblo de Dios. Eso nos olvidamos siempre de esta cuestión. Dios ya se ha revelado a otras personas antes que a mí. Vamos a decirlo de esta forma. Es decir, hay siempre una precedencia respecto de mí. Pensamos que con nosotros empieza todo. Empieza y acaba todo. No, Señor. Si es que tenemos precisamente la precedencia del pueblo de Dios. Por tanto, tenemos que empezar a ver la iglesia como ese pueblo de Dios que nos configura y nos constituye a nosotros como creyentes. ¿Dónde aprendemos? ¿Dónde se predica la palabra de Dios? No en mi casa solo, en la iglesia, claro. Ahí es donde se está anunciando el evangelio, donde se está predicando la palabra. La justificación es la que nos hace partícipe del único pueblo de Dios. Nos hace partícipes del pueblo de Dios. No me da un pasaporte para la eternidad o para el cielo. Nos hace participantes del pueblo de Dios.
y como participantes tenemos acceso a las promesas de Dios, reino de Dios y nueva creación y salvación. Perfecto. Pues es la iglesia donde celebramos y anunciamos las promesas de Dios, esas promesas de Dios. Esa es la iglesia la que anuncia la victoria de Cristo sobre el poder del pecado cuando caemos. Y es precisamente la iglesia la que también anuncia el poder, que el poder de la muerte está vencido sobre la base de lo que Cristo ha hecho en la cruz y en la resurrección. Y ese es lo que la iglesia anuncia en las postrimerías de nuestra vida, cuando ya nuestra vida está tocando a su fin. Es esa vivencia compartida donde somos edificados, donde somos participantes del edificio de Cristo, o el edificio que es Cristo. Eh, expresarlo como queráis, ¿no? A veces las metáforas son un poco complicadas de conceptualizar y mejor dejarlas como están, como aparecen en la Biblia, ¿no? Pero la idea es que, como en definitiva, que somos seres sociales, porque necesitamos de esa relacionalidad con Dios y igual que la familia nos configura como personas desde niños pequeños, la iglesia también nos configura como creyentes. Los patrones de pensamiento y de comportamiento que muchas veces de forma inadvertida están en la iglesia son los que muchas veces tienen más peso sobre nosotros. Y a veces para bien y a veces para mal. Porque a veces la iglesia también actúa según la carne, igual que las personas actuamos según la carne, pues la iglesia también actúa muchas veces según la carne. Y igual que podemos ser guiados por el Espíritu Santo, las iglesias son guiadas por el Espíritu Santo, pero muchas veces también actúan según la carne. Entonces, como he dicho en otras ocasiones, no se trata de tener una teoría para aplicar, sino que somos comunidad y en nuestro ser comunidad somos configurados por una serie de patrones de pensamiento y de comportamiento, claro, según lo que interpretamos, leemos, narramos, predicamos de las Escrituras, por supuesto, y por la guía que nos lleva el Espíritu Santo, por supuesto, pero que el ámbito en el que somos configurados es el ámbito de la Iglesia. Y por lo tanto, ahí es donde está el ámbito natural de la vida cristiana. Esto tendría muchas derivadas y muchas cosas, probablemente haciendo muchas preguntas y claro, a veces hay que condensar tanto que a veces ciertas cosas que se pueden decir puedan malinterpretarse, pero bueno, siempre tenemos que correr ese riesgo. Seguiremos meditando en estas cuestiones, pero lo importante es darnos cuenta de una idea muy sencilla en el fondo, que es que la iglesia no está para mí, no está para satisfacerme a mí. Yo soy parte de la iglesia, somos parte de algo más importante que nosotros mismos, que es el pueblo de Dios, y en ese pueblo de Dios es donde somos edificados todos. Esta es la idea básica con la que quiero dejaros hoy. Que el Señor nos ayude no solamente a entenderlo, sino también a vivirlo y que de alguna manera pues las prácticas de la Iglesia, los patrones de comportamiento y pensamiento de la Iglesia, lo adoptamos o no, son los que nos están configurando en gran medida. Que el Señor nos ilumine para entender bien estas cosas y que nos dé también como iglesias la capacidad de dejarnos guiar por su Espíritu Santo. Hasta aquí esta predicación de hoy. Que así sea. Amén.